que se está escuchando bien y se está viendo bien, pues para mí sería magnífico, ¿verdad? Y así vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre la conclusión. Bien, pues para mí sería magnífico, ¿verdad? Y así vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre la jurisdicción, la competencia y otras cositas por ahí que nos van a traer bastante beneficio para lo que es la clase. Bien, entonces, si alguien me puede escribir que se está oyendo, por favor, para empezar, le voy a agradecer. Ya vemos 61 en pantalla conectado, yo creo que con eso es suficiente para empezar. Muy bien, ya gracias Francisco, muy bien. Entonces empecemos pues. El día de hoy vamos a tratar el tema de la competencia, de la competencia, la jurisdicción, determinando los tribunales de arbitraje. Pero cuando hablamos de competencia, siempre vamos a hablar de la jurisdicción y la competencia. Dijimos que la jurisdicción prácticamente es el ámbito territorial donde se aplica la competencia. Y la competencia prácticamente es la porción o la parte o el pedazo donde se aplica esa jurisdicción. Entonces, algunos tienen jurisdicción pero no tienen competencia, otros tienen competencia pero no pueden tener jurisdicción. Eso dependiendo también del tipo de proceso que se esté trabajando. Arbitraje y conciliación, FG 055, semana 5, clase 5, tema jurisdicción, competencia de los tribunales de arbitraje. Mi nombre es Álvaro Arana, ustedes ya lo saben. ¿Qué objetivo tenemos hoy? El objetivo que tenemos hoy prácticamente que el estudiante de la Universidad Rural establezca cuál es la jurisdicción y competencia de los tribunales de arbitraje relacionados con el compromiso arbitral. Entonces, prácticamente aquí se marca un poquito de diferencia con la competencia de la jurisdicción, porque ustedes saben que la competencia se ejerce por medio de los jueces, y prácticamente hoy vamos a tener la Constitución y la ley del organismo judicial. Entonces, vamos a hacer como introducción prácticamente para que entendamos qué es la competencia, empezando por la Constitución, y dice así en el artículo 203, tomen la Constitución y váyanse al 203. Entonces, la jurisdicción, dice el 203, independencia del organismo judicial, potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República, corresponden a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados y de los otros. Entonces, prácticamente, ¿a quién le corresponde la facultad de juzgar? Pues obviamente corresponde ¿cómo se llama? A los jueces, ¿verdad? Entonces corresponde al organismo judicial prácticamente la potestad de juzgar. Entonces vamos a ver que aquí tengo relación, en el artículo 29 de la Constitución dice así: libre acceso a tribunales y dependencia del Estado. Las personas tienen libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Entonces, la competencia la ejercen prácticamente los jueces a través de la Constitución, y corresponde a los tribunales de justicia la potestad de promover estos tipos de juzgados, ¿verdad? Si nos vamos rapidito entonces al organismo judicial, vamos a encontrar que prácticamente la jurisdicción también va a ser ejercida por los jueces. Dice, función del organismo judicial. El organismo judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme a la Constitución Política de la República y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. Bien, entonces, si nosotros estamos viendo ahí prácticamente qué es la jurisdicción. Ahora, definamos qué es la jurisdicción. La jurisdicción es aquella potestad que tiene el Estado de administrar justicia en un territorio. Ustedes lo quieren ver así, en todo el territorio. La jurisdicción corresponde al Estado, ¿verdad? Al Estado corresponde la jurisdicción para poder aplicar esa justicia. Muy bien, si hablamos de la competencia, estamos hablando de la porción o del espacio que se tiene donde se va a aplicar la competencia, dependiendo la materia, dependiendo la rama, dependiendo la cuantía. Entonces, si hablamos de materia, estaríamos hablando de competencia laboral, competencia civil, competencia mercantil, competencia arbitral, competencia penal, y así sucesivamente. Entonces, los que son prácticamente los que van a juzgar penal, pues van a trabajar su competencia en lo penal. Los que miran laboral, su competencia es lo laboral. Los que miran mercantil, su competencia es mercantil. No puede un tribunal de penal ver casos de civil, porque es muy diferente. No puede uno que tenga competencia civil ver un caso de penal. Entonces, ¿qué pasa cuando uno envía, por decirles algo? Les voy a poner un ejemplo. Si yo envío un divorcio, ¿verdad?, a la zona central,
pero las personas viven en Misco, me lo van a rechazar. ¿Por qué razón? Porque la zona central no tiene competencia para ver asuntos de Misco. Eso porque me ha pasado, por eso les digo. Entonces quiere decir que me dicen que se rechaza el expediente o se va a transferir por medio de un exhorto para que sea conocido con el tribunal que tiene competencia, que en este caso es el de Misco. Ese es un ejemplo. Ahora, jurisdicción. Es la soberanía del Estado aplicada por conducto del órgano especial a la función de administrar justicia, principalmente para realización y garantía del derecho objetivo, de la libertad, de la dignidad humana y secundariamente para la composición de los litigios y para hacer jurídica de los derechos subjetivos, para investigar y sancionar los delitos ilícitos de toda clase, adoptar medidas de seguridad. Nota, los tribunales arbitrales ejercen su propia competencia. Aquí es donde vamos ya viendo la diferencia. Los tribunales arbitrales ya dijimos que tienen su propia competencia, porque el juicio es privado, es de carácter voluntario, debe tener una cláusula compromisoria, debe de existir un contrato, eso lo vamos a ver más adelante, todas las funciones de cómo funciona esto. Debe de existir algo que relacione a las personas contractuales, llamémoslo así, con un juicio arbitral. Y el juicio arbitral es donde las partes mediante común acuerdo determinan someterse a una cláusula arbitral en el contrato para poder litigar o haber el litigio en el proceso arbitral. Ya dijimos también que en la competencia de los jueces prácticamente no se determina en materia arbitral. Dijimos que los jueces eran electos, los jueces, ¿verdad? O el tribunal arbitral es elegido ¿por quién? Por las personas que van a tomar su litigio. Entonces, si las personas determinan esto a falta de acuerdo, pues será un tribunal que los va a decidir. Entonces, les voy a ir ampliando un poquito, les voy a hablar sobre la CRECIG. La CRECIG prácticamente es el reglamento que se va a utilizar de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala. Si vamos, como el trabajo que les dejé es prácticamente de la CRECIG, ustedes van a ver prácticamente el reglamento y ahí van a ver ustedes, por ejemplo, en el artículo 1 dice los plazos de negociación, en el artículo 2 dice agota la vía de negociación, de así, alternativa primaria, solicitud, a dónde se envía, quiénes eligen a los jueces y así. Esta la pueden imprimir ustedes en la internet, solo busquen ahí reglamento de conciliación, del reglamento de conciliación y otros métodos alternativos, y ahí les va a aparecer, son 15 páginas, entonces de esas 15 páginas les viene el segundo laboratorio. Si ustedes quieren comenzar a leerla ya, para que no los agarre en curva, y ustedes puedan resolver su segundo laboratorio sin ningún problema. Además, este reglamento nos determina el procedimiento para la conciliación, que lo vamos a ver también en una clase 11, creo que me toca eso por ahí. Entonces, prácticamente así es como vamos a ir trabajando. Ahora, ¿qué es la competencia? Es la facultad que tiene un juez o tribunal de conocer un caso determinado concretamente. La comisión de un delito, juzgar por este delito cometido. También en el derecho que un juez, también es el derecho que un juez tiene para inquirir, lo relacionado con la comisión de un delito para juzgar. La competencia en términos generales es considerada como la facultad que tienen los jueces de conocer determinados asuntos, por razón de la cuantía, la materia, el territorio, por grado, por razón, por turno, si hablamos cuantía, hablamos de dinero, si hablamos de cuantía en la competencia, en la ciudad capital hasta 50 conocen los jueces comunes o los jueces de paso, los jueces bajos. Si hablamos en los municipios hasta 25 conocen los jueces bajos y en los departamentos, perdón, y en los municipios hasta 15,000. Si hablamos de materia, dependiendo si es mercantil, laboral, civil, arbitral, dependiendo de cómo sea, así es como se trabaja. El territorio, pues obviamente, dependiendo del territorio donde se cometa el delito o la falta, pues así es como se va a trabajar. Por ejemplo, si alguien anda allá por San Lucas y atropella a alguien o tiene un choque, territorio es de Antigua, entonces lo que hacen es que se lo llevan al juzgado de Antigua y no los traen para acá. ¿Por qué? Porque allá fue el problema, y así sucesivamente dependiendo cómo se maneja la competencia. Para estudiantes del octavo semestre como ustedes ya no es necesario hablarles mucho de qué es la competencia, qué es la jurisdicción. Sin embargo, déjenme decirles algo. Llega uno el momento en que estudia uno tanto que ya ni se recuerda de nada.
Y prácticamente cuando uno está estudiando, yo se lo digo por experiencia, cuando uno está estudiando, como que uno no aprendiera nada. Uno aprende, creo yo, hasta que uno ya se va a someter a los privados, porque ahí es donde uno empieza a estudiarle con candela a eso, día, y horas, y darle a lo mismo, y ahí es donde uno logra entender realmente la razón de por qué uno pasó tanto semestre y nunca aprendió. Uno dice, no, lo que pasa es que los catedráticos no nos enseñaban, pero yo me he dado cuenta que no es así. Yo creo que la responsabilidad del estudiante es estudiar. Por ejemplo, yo ahorita ya les dije, su segundo trabajo les viene del reglamento de conciliación y otros métodos alternativos. ¿Qué deben de hacer ustedes? Meterse al internet, imprimir sus 15 hojitas y comenzarlos a leer. Por ejemplo, yo, si quieren verlo, pues para que vean, yo ya lo leí, ¿eh? Ya lo leí porque de ahí les saqué el trabajo, ya lo subrayé todo, ya lo tengo bien hechito para que ustedes puedan ver de que sí se puede adelantar con mucho tiempo. O sea, ¿de dónde estoy yo fumando ya el segundo laboratorio? Porque yo siempre quiero ir a la delantera, no me gusta estar que a última hora me estén pidiendo todo. Y de hecho tengo todas las clases preparadas hasta las 17 de los 6 cursos que estoy dando. Y también prácticamente me gusta ir adelantado. Entonces ustedes bajen por ahí esta cosita y ustedes van. Entonces los jueces tienen que conocer determinados asuntos, dependiendo de la razón, de la materia, la cuantía, el territorio, el grado y el turno. Porque hay también juzgados de turno. Los juzgados de turno son aquellos que solo conocen cuando no están funcionando los juzgados normales o los juzgados habituales. Por ejemplo, si un accidente es a las 11 de la noche, pues obviamente no va a haber un juzgado abierto, pues entonces tendrá que existir un juzgado de turno. Pero un asunto de juzgado de turno no lo puede haber un asunto de un juzgado normal. Por eso se llaman juzgados de turno. Antecedentes del compromiso arbitral. Entonces, como ya entendimos qué es la competencia, qué es la jurisdicción, cómo sirve, cómo funciona por grado, por materia, por cuantía, por territorio, por lugar, por el estado donde se cometa, por el estado, en fin, así. Aquí va a ser lo mismo, porque dependiendo del lugar, dependiendo de donde esté situada la persona, así es como se puede hacer un juicio arbitral de carácter internacional o de carácter nacional. El arbitraje como muestra su pacto entre dos o más personas, el cual nace por virtud de voluntad de las partes, que determinan resolver sus conflictos excluyendo la jurisdicción del Estado. Estamos excluyendo la jurisdicción de los jueces, pero no estamos excluyendo la competencia. En ningún momento estamos excluyendo la competencia. Reglamento, SENAC y Fundación. No es ese. No es ese. No sé quién lo está subiendo, pero dice así, miren, es de la CRECIG, tiene que ser de la CRECIG, de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, y se llama Reglamento de Conciliación y otros métodos alternativos. Compartir reglamento SENAC, dice aquí, no sé si será el mismo, pero yo, bueno, lo voy a tener que ver porque ya me llamó la atención. Bueno, pero yo les vuelvo a repetir, reglamento de conciliación y otros métodos alternativos de la CRECIG, porque es la Comisión de Reducción de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, que es la que tiene que ver con el arbitraje y la conciliación y la mediación y así sucesivamente. Pero si alguien lo sube ahí, lo vamos a chequear a ver, de repente tiene parte. Pero si fuera otro, por favor, no, porque no vienen de ahí las preguntas, vienen de este reglamento de conciliación y otros métodos alternativos que son de la CRECIG. Si no, creo que no se los voy a mandar yo para que no se vayan a confundir, pero lo tendría que hacer hasta el día lunes, porque no, ya lo tengo yo ahí también bajado, de repente se los mando mejor para que no se vayan a confundir y ahí viene el trabajo. Bien. Entonces, acordamos que el acuerdo entre las partes prácticamente es la voluntad que tienen ellos para someterse a un juicio arbitral. Entonces, lo que hacemos es evitar la jurisdicción, o sea, evitar a los jueces y pasarnos a un modus operandi, si usted lo quiere ver así, de personas individuales o de personas que sean profesionales. Sin embargo, fíjense ustedes que en el reglamento de arbitraje, prácticamente, si ustedes lo pueden ir leyendo, dice que, bueno, el reglamento establece que como mínimo deben de ser 2 abogados y notarios, como mínimo, y un tercero que lo pueden elegir. Pero eso puede... pues, pero técnicamente la ley no concibe eso. La ley dice que prácticamente puede ser cualquier persona. Entonces, pero ¿a quién hacemos caso? ¿Al reglamento o a la ley? Prácticamente tenemos que hacerle caso a los dos, dependiendo qué es lo que queramos hacer. Entonces, mediante la voluntad debemos resolverlos de conformidad con el acuerdo arbitral. Este acuerdo se puede solventar en un solo acto o bien dividirlo en 2 actos en forma sucesiva. ¿Se acuerdan que cuando ustedes hacen el reglamento? Aquí está, aquí sí ya lo mandó alguien aquí, ¿ve? Reglamento de conciliación, ¿sí? Aquí está. Este que mandaron aquí es reglamento de conciliación y otros meses. Con ese ya pueden trabajar, compartir reglamento de conciliación y otros métodos. Bueno, entonces si tienen ahí está, dice. ¿Quién dice esto? No sé, no
No dice, pero me imagino que debe ser Mari, perdón. Debe ser Mari. Pero ahí está, ya se los proporcionaron, comiencen a estudiarlo, comiencen a leerlo, para que cuando les llegue el segundo laboratorio, trabajo en 2 cuentazos lo van a hacer. Muy bien, entonces vamos a seguir. El acuerdo es solventar prácticamente sus litigios mediante una cláusula arbitral o un compromiso arbitral. Recuérdense que para que exista un juicio arbitral debe existir una cláusula o un compromiso. Entonces miramos el compromiso. Es un acuerdo de manera jurídica que tiene una naturaleza de carácter contractual. Eso no se les va a olvidar. ¿Se acuerdan que tiene que existir un contrato? Por eso dice que es un compromiso que tiene una naturaleza de carácter contractual, mediante el cual las partes de manera voluntaria determinan someter sus cuestiones legales o controversias y suscitadas antes y después de iniciado el proceso, para resolver sus conflictos actuales futuros que se derivan de una relación contractual a la justicia arbitral, en el cual queda derogada la jurisdicción ordinaria y la base del juicio es una base arbitral. Entonces, si nos metemos a hablar siempre de la competencia y la jurisdicción, la competencia arbitral es prácticamente evadir la jurisdicción, el juicio judicial, ¿verdad? Y la base va a ser el juicio arbitral. Aquí, más adelante, también vamos a ver en el reglamento que nosotros nos tenemos que dejar de ir prácticamente por un juicio de carácter ejecutivo, y eso lo vamos a ver en el Código Procesal Civil y Mercantil, porque así es como lo vamos manejando, ¿verdad? Entonces, si yo me voy, por ejemplo, al juicio oral, al juicio ordinario, entonces casi prácticamente en el reglamento nos dice todos los pasos de cómo tenemos que hacer la solicitud, con cuántos días, 30 días, 8 días, y el reglamento de arbitraje nos determina el procedimiento, que lo vamos a ver también en las 2 últimas clases, como yo se los dije, porque no puedo confundirlos tanto, pero si ustedes pueden comenzar a leer esas leyes, léanlas, por favor, para que ustedes vayan adelantando, y cuando yo les dé la clase, que sea como mielita, nada más, solo para el sabor, y traten de entenderlas, pero si no las tratan de entender, de todas maneras vamos a irlas explicando en el camino. Muy bien, el compromiso arbitral prácticamente es una voluntad. ¿Para qué? Para someternos a un determinado juicio, y ese juicio va a ser de carácter arbitral, y la finalidad es evitar el juicio judicial, que sea más largo, que sea más torpe, que sea más complicado, procurar que prácticamente el juicio arbitral o el juicio arbitral, el procedimiento arbitral, pues nos lleva a una solución mucho más práctica. ¿Por qué razón? Porque es un juicio privado, de carácter privado, y ese juicio de carácter privado nos conlleva que sea más, que el principio de celeridad sea mucho más práctico. ¿Qué es el compromiso? El compromiso arbitral nace ¿de dónde? ¿De dónde nace el compromiso? Nace de los contratos, nace del contrato por medio de lo cual las personas con capacidad acuerdan de manera voluntaria someterse a la jurisdicción arbitral, siempre que exista cláusula compromisoria y que será jurídicamente susceptible de resolver mediante derecho por medio de un tercero llamado tribunal arbitral. El reglamento establece también de que puede ser un árbitro, pero dependiendo de la cuantía, pero a causa de uno, pues tendrán que ser obligadamente 3 árbitros para poder llevar el juicio, porque si no, imagínense en la votación para emitir el laudo arbitral, tienen que votar y tiene que ser mitad más 1, que serían 2 contra de 1, ¿verdad? Muy bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que les estoy dando ahorita no es nada nuevo, porque ustedes ya lo saben, lo hemos hablado. Yo he venido rematando así, he venido rematando prácticamente los requisitos, los elementos de que debe de existir un acuerdo voluntario, debe existir un contrato, debe existir una cláusula compromisoria, de dónde nace la cláusula compromisoria, a falta de acuerdo los árbitros, no son árbitros, no son jueces, sino que son, y así, todo eso para ustedes ahorita ya es como tomarlo como milita, ¿verdad? Dice aquí, gracias. ¿Cuál de todos es? Disculpen, dice, veo varios. Yo creo que les acabo de decir, claramente, les dije yo, reglamento de conciliación y otros métodos alternativos para la resolución de conflictos. Ahí mandaron como 5. Los últimos son, el primero de la CENAC, no, por favor. Reglamento de conciliación, ahí hay 1, 2, 3, los últimos 4. Si escoja cualquiera y cualquiera de esos le va a servir. No sé quién preguntó eso, pero ahí vamos. Bien, gracias compañeros. Los últimos 3, el que querrás, así. Abner le contesta, los últimos 3, el que quieras, dice así. Muy bien, Abner, los últimos 3, el que quieras. Gracias, amigo. Está solo que está incompleto. Es que no puede estar incompleto si son 15 artículos, son 15 páginas. Son 5 páginas prácticamente hasta el artículo 20. Bueno, de ahí miren ustedes cómo salen. Yo creo que ya les cumplí para adelantarles que hay un trabajo. Bueno, entonces, aquí me preguntan algo. Pedimos a Lick que nos comparta
el de él, así tenemos el mismo que tiene. Miren, si usted ya lo tiene 20 artículos, solo revise que tenga los 20 artículos para no estar haciendo comparticiones. Por eso puedo mandárselos, se los voy a mandar, no tengan pena. Bien, entonces el compromiso nace del contrato. ¿Para qué? Para someterse al juicio arbitral. Entonces, si el juicio arbitral nace de una cláusula contractual, nos quiere decir que nace del contrato. La vez pasada fuimos al Código Civil, vimos qué son los contratos. Y hoy también vamos a ir al Código Civil, porque ahí vamos a determinar qué es un contrato. No sé si jalé mi código, si no ahorita lo jalo en 2 cuentazos, aquí lo tengo a la mano siempre. Entonces veamos el contrato. El contrato es aquel acuerdo mediante de voluntades, yo se lo dije, mediante las partes convienen en crear, modificar y extinguir sus obligaciones derivadas de una relación jurídica contractual. Entonces manda el artículo 517, que sería el primero. Si nos vamos al 517, en el 517 establece prácticamente qué son nosotros. Tomen ustedes su Código Civil, por favor, y así nos vamos a ir manejando, ¿verdad? 517, 400, 503, 506, 515, es 1517, no 516, me comí un... Es 1517, por favor. Vámonos rapidito al 1517. Me comí un ahí, pero ahorita ya lo pueden corregir ustedes. 1517 establece entonces. Aquí está. Voy, yo hice 1503. Bien, entonces en el 1517 habla sobre los contratos y las obligaciones que provienen de los contratos, prácticamente. Dice así, hay contrato cuando son más personas arbitral, cuando hay una pauta o una cláusula compromisora, ambos están de acuerdo a modificar, ¿verdad? a crear, modificar o seguir sus obligaciones. Crean la modificación cuando crean el contrato, modifican cuando pues alguno lo cumple y extinguen las obligaciones cuando la parte que incumplió cumple con esa obligación. Entonces, en el 1500 el contrato se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. Si yo doy mi consentimiento de someter el tipo de juicio arbitral, estoy dando mi consentimiento que sí, y estoy perfeccionando el contrato. Entonces, en el 519, miren ustedes el cumplimiento, y en el 1537, veamos el 1537, 1540, 1550, 1517, 1524, 28, no lo voy a rapidito, así que ustedes me lo consiguen después. Ese 1537, omítanlo, por favor. Omítanlo. Voy a quitar también cuando les mande la presentación, porque no era ese el que les quería. Habla sobre las formas de los contratos y establece sí, toda persona puede contratar y obligar por escrita, documento privado, acta levantante de alcalde, por correspondencia o simplemente verbalmente. Lo que nos da el Código Civil prácticamente es la forma de cómo se pueden llevar a cabo los contratos. Como les digo, ustedes ya son estudiantes del 8º semestre y ya hablarles del Código Civil, ya ustedes conocen las obligaciones, ya tuvieron que haber recibido obligaciones, contratos, ¿qué más? Aquí en familia, aquí hay un montón de cosas, ¿verdad? Contratos, obligaciones, que es lo que uno mira en Civil 4. Bien, entonces, la naturaleza del compromiso se deriva de un contrato. La naturaleza del compromiso contractual arbitral se deriva de un contrato. Por consiguiente, naturaleza contractual. Fase necesaria del compromiso. Primero, que se trate de un conflicto determinado. Se debe de hacer constar por escrito, contener requisitos mínimos, nombres, apellidos, domicilios de las partes, las clases del conflicto que serán sometidos a la jurisdicción arbitral. Pero acuérdense, volvemos a lo mismo, los requisitos son que exista un acuerdo voluntario. Segundo, que existe una cláusula contractual. Tercero, que una de las dos partes incumpla. Y cuarto, pues hay que llevarlo a un juicio de carácter arbitral para obligarlo a que cumpla con la obligación.
Ahora, características del compromiso arbitral. Dentro del pacto arbitral predomina la característica principal, que es la derogatoria de la jurisdicción ordinaria. Una característica de este contrato arbitral es que estamos evadiendo, ¿cuál? A la jurisdicción o el ámbito judicial, y nos estamos trasladando a un ámbito de carácter arbitral, que donde son árbitros, no son jueces. Como también destaca que mediante una cláusula compromisoria no se debe someter a un juicio ordinario judicial, sino que este es de carácter arbitral. Así, claro, eso ya no es nuevo, como les digo, porque lo hemos venido manejando casi todo, y siempre lo va a seguir rematando hasta que terminemos el curso. Entonces, los requisitos del compromiso: primero, generalidades, que se trate de un contrato, al menos una convención género al que pertenece el contrato, que el pacto con requisitos de existencia y validez de carácter general para los contratos. Ahí tienen ustedes el 1517 y todas las características de un contrato. El consentimiento, que es el consentimiento voluntario de las partes, y la capacidad de las partes. Miren, se recuerdan que en la clase pasada hablamos de la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce. ¿Cuándo se alcanza la capacidad de goce? Pues se alcanza las teorías de la concepción. Hablamos de lo relativo también a la capacidad de goce cuando son menores de edad, y la capacidad de ejercicio cuando son mayores de edad. Entonces, la capacidad de las partes. Pero aparte de eso, aparte de que tenga capacidad, o sea, una persona que esté interdicta también puede contratar, pero tiene que hacerlo dependiendo de la autorización que dé el juez, o prácticamente también podría ser mediante un representante legal. Pero un interdicto, una persona que no esté en su capacidad mental, no puede hacer ninguna clase de contrato, porque este sería nulo de pleno derecho, o como se dice, ipso iure, nulo de pleno derecho, ipso iure, porque no va a tener ninguna validez, porque para poder hacer un contrato, las partes tienen que tener capacidad. Muy bien. Ahora, consentimiento. Aseguren que si ustedes no dan su consentimiento, es porque ustedes no quieren hacer un contrato. Pero cuando alguien, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, pues la persona no da su consentimiento, porque ninguna persona que arrenda quiere firmar un contrato, porque sabe que es un compromiso. Pero ¿qué le garantiza a una persona, al arrendante, que le va a dar en arrendamiento, qué le garantiza que esa persona le va a cumplir? Pues el contrato, porque las cláusulas estipulan el pago, que la casa se les entregan limpia, que la tienen que entregar así, que tienen que dejar un depósito, y prácticamente tienen que estar de acuerdo, o sea, el acuerdo tiene que ser voluntario, ¿verdad? Que tienen que manifestarlo por las partes de forma tácita, el cual tiene como presupuesto del contrato los siguientes preceptos. 1, el consentimiento, si ustedes lo quieren decir. 2, la capacidad de ambas partes. 3, la aptitud para ser sujetos de derechos y obligaciones. Y el objeto del contrato, así de sencillo. Estos elementos, si ustedes lo quieren ver, son los principales. Primero, que la persona quiera. Segundo, que tenga capacidad, tanto mental, civil, como capacidad económica para poder pagar. Y la aptitud para ser sujetos de derechos y obligaciones, o sea, la aptitud, que sean aptos, o sea, que una persona esté apta a hacer un contrato. Entonces, no me van a mandar a mi hijo que es menor de edad a hacer un contrato. Sí lo puede hacer, pero no es relativo. Tiene que tener esa aptitud para poder realizar cualquier contrato. Y el objeto del contrato, pues podría ser el arrendamiento, una compra-venta, podría ser un compromiso de pago, podría ser, no sé, podría ser una compra de medicamentos, podría ser una compra ¿cómo se llama esto? De mercadería, que es lo que estamos tratando. Y prácticamente los juicios arbitrales básicamente se basan en, como base fundamental, los juicios civiles y mercantiles. Y es por eso que manejamos este tipo de procedimiento, de proceso, porque lo que hacemos es evadir prácticamente la justicia. Pero eso penal no lo podemos dar en un arbitral. Tal vez un juicio civil sí, pero tendríamos que hacerlo. La ley permite, o sea, el Código Civil permite el Código Procesal Civil permite que cuando las personas quieren llevar por otro medio, tienen que hacerlo, pero tienen que hacerlo por escrito, y tienen que hacerlo en escritura pública ante un notario, y así se puede, pero habría que ver qué tipo de juicio podría ser. Bien, la invalidez del compromiso arbitral. Cuando una o ambas partes carezcan de las facultades necesarias prescritas en la ley, ya lo dijimos. Si a falta de una de estos elementos o características, prácticamente el contrato es inválido del compromiso arbitral. Si alguien me dice, como les dije, miren, vamos a hacer un contrato por 5 kilos de droga o 5 kilos de marihuana, por decirles algo, y ustedes no pueden hacer un contrato de ese tipo, porque la ley dice que tiene que ser lícito. De lo contrario, eso será nulo de pleno derecho. Pero nadie va a hacer un contrato de 5 kilos de cocaína o de marihuana. ¿Por qué razón? Porque es un contrato ilícito. Entonces, tiene que tener un sentido, y que prácticamente
prácticamente sea lícito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la invalidez, ahora, si mandan a una persona que esté interdicta, va y firma, después me demandan, pues yo simplemente voy a decir que esa persona no tiene ninguna relación contractual, porque simplemente cuando él firmó no estaba en sus capacidades o su estado facultativo mental bien. Entonces, acuérdense que un requisito para firmar cualquier contrato es que la persona tenga que estar en sus mentes cabalitas para poder ejercer cualquier tipo de representación. Muy bien, la invalidez del contrato. Objeto del acuerdo arbitral. Consiste en la expresión del deseo de someterse al proceso arbitral para dirimir las controversias presentes o futuras para resolver sus conflictos. Entonces, tienen que tener de acuerdo ¿quién? Las partes que se van a someter al objeto del acuerdo arbitral. Vicios de la voluntad. Esto es bien interesante y van a ver ustedes en el Código Civil. Aquí lo tengo yo a la mano y ustedes también lo tengan que tener. Primero, para que se pueda ejercer un contrato no tiene que tener vicios, porque a veces hay vicios ocultos. Cuando se hace el pacto de negociación arbitral, las partes deberán de estar enteradas y conscientes que el negocio jurídico no adolece de vicios de voluntad. O sea, ustedes saben que los vendedores a puro tubo le quieren vender a uno las cosas, y eso quiere decir que si me van a vender algo, tiene que estar bueno, porque si no hay un vicio que puede invalidar el contrato. Vamos a suponer el ejemplo de un carro que está para tronar y diga, vendo este carro, vendo en 10,000. Y ustedes saben que es un carro viejo y que tiene esto, y llevan su mecánico y todo. Lo que no les digo el muchacho que gasta 10 litros, 1 litro de aceite en cada viaje. Pero si él les hace el saneamiento de ley y le dice prácticamente, mire, yo lo estoy viendo porque tiene tal problema. Si él le dijo eso, ya él no va a tener ningún problema. Pero si él adolece de un vicio de voluntad, usted tiene derecho de reclamarle o la devolución o la compensación de cualquier tipo para que no le vaya a faltar al respeto, ¿verdad? Entonces, si nos vamos rápidamente al 1543, vamos a establecer que nos habla sobre el saneamiento. ¿Y qué es el saneamiento? El saneamiento prácticamente, bien, en el 1543 del Código Civil establece lo siguiente. Yo no voy a leerles todos los artículos que están ahí, pero ustedes los pueden ver después porque el tiempo nos va avanzando. Entonces, dice, el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos, en todo contrato oneroso, en que se transfiera la propiedad, la posesión o el uso, goce, disfrute de una cosa, deberá de ser con el medio de saneamiento, que no es la fe. Dice, la renuncia del saneamiento no será válida si hubiera mediado mala fe por parte del enajenante. Y así, después de rescisión del contrato, en el 1546, ahí van a encontrar ustedes, dice, el adquiriente puede pedir la rescisión del contrato en lugar del saneamiento. O sea, pues saneamiento quiere decir que me restaure lo que quiero. Yo le voy a decir, ¿sabe qué? No quiero más el contrato, me devuelve mi plata y asunto resuelto. Y ahí, pues, ahí es como que se puede dar prácticamente. Y luego está el saneamiento por evicción. Eso ustedes leanlo, por favor, en su casa, y yo les voy dando los tips ahí para que ustedes sepan cuándo hay vicios de voluntad o cuándo no hay vicios de voluntad. Entonces, que un negocio tiene que ser lícito y que no adolezca de vicios ocultos. Competencia de los tribunales arbitrales. El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje. Entonces, ¿quién va a decidir? ¿Quién tiene competencia para tomar decisiones? Les hago la pregunta y ustedes me van a decir, si pueden contestar aquí, háganlo, si no, pues no hay problema. ¿Quién tiene competencia para emitir un laudo arbitral? Ahí está la pregunta. El acuerdo celebrado entre las partes comprometidas o comprometientes consiste en la expresión del deseo de someterse al proceso arbitral para dirimir la controversia presentes, futuras, como una forma de resolver sus conflictos. Entonces, ya les hice la pregunta aquí, ustedes me dicen quiénes tienen competencia para emitir un laudo arbitral. O yo les puedo preguntar, ¿qué tribunal judicial tiene competencia para emitir un laudo arbitral? Oigan bien la pregunta, óiganla bien. ¿Qué tribunal judicial tiene competencia para emitir un laudo arbitral? Si oyeron bien la pregunta, me tienen que contestar aquí bien. Pueden contestar ahí lo que yo sigo dando la clase. Y ahí terminamos ya, qué bien. Entonces ahí estaríamos prácticamente con la clase del día de hoy, competencia de los tribunales arbitrales, y ya les hice por ahí la pregunta y voy a tener tiempo para poder contestarlas, pero antes miremos las preguntas que tenemos aquí. Muy bien, 5.1. Es la soberanía del Estado aplicada por conducto del órgano especial a la función de administrar justicia. Respuesta, la jurisdicción. Es la facultad que tiene un juez o tribunal de conocer un caso determinado concretamente. Respuesta, competencia. Miren, si las van viendo, porque ahorita ya no les van a llegar las respuestas, solo les van a llegar las preguntas. Y yo se las estoy dando aquí porque estoy en la clase, pues, pero ya
cuando les llegue la presentación, solo llega con las preguntas. Muy bien. ¿De dónde nace el compromiso arbitral? Número 3, nace de la voluntad de las partes. Número 4, ¿cuál es la naturaleza del compromiso arbitral? Ustedes se recuerdan de la naturaleza, que es de carácter contractual. Y por último, ¿qué deroga la característica del compromiso arbitral? Prácticamente la jurisdicción ordinaria. Muy bien. Aquí ya tenemos entonces las preguntas. Pues por esto hoy ha sido toda la clase de hoy. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos en los cuales, pues, si quieren, los aprovechamos ahí con algunas preguntitas. Y si no, pues yo los estaría viendo el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal y a la misma hora, ¿verdad? Esa fue prácticamente hoy la clase de la competencia y la jurisdicción y tanto de la competencia del tribunal arbitral y cómo es que se separa de la competencia judicial. Muy bien. Aquí hay una pregunta. Patricia Cruz dice, tribunal arbitral, artículo 36, literal 1. Vamos a ver si es cierto. Pero vamos a ver, artículo 36, 31, 32, 36. ¿Se acuerdan que todo me lo tienen que fundamentar? Pronunciamiento del laudo arbitral. El tribunal arbitral decidirá el litigio en los arbitrajes internacionales de conformidad con las normas de derecho. Muy bien, gracias Patricia, solo ella contestó, creo que solo ella está en la clase A, los demás ya no están, están para ver si el trabajo, pero ya no está para la clase. Bien, voy a hacerles otra pregunta también aquí y con esa termino, ya no voy a quitar más el tiempo, así pues ustedes descansan un poquito si quieren y les voy a decir, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el plazo que tiene un tribunal jurisdiccional para emitir un laudo arbitral? Nuestra asistencia es de 305. Lick, disculpe, ¿qué fecha tenemos parcial? Fíjense que realmente no sé, pero yo sé que después de la clase y de la clase quinta, ahorita les digo, no tengo aquí la fecha, pero sí les puedo decir después de qué clase, porque yo no tengo el calendario todavía, aunque sí ya nos mandaron un calendario, pero lo voy a revisar, no me he puesto realmente a verificar fechas, pero sí tenemos un calendario, vamos a ver si lo puedo revisar en un rato y les mando la fecha, ¿ok? Muy bien, entonces, sí, les voy a decir cuál es nuestra última, qué número es nuestra última clase para que ya estén preparados. Nuestra última clase la clase número 6. Yo les cuento, nuestra última clase es el sábado que viene, es la clase número 5. Y en la clase número 6 son los exámenes. Déjenme ver las fechas, se las mando por ahí. Pero ahorita tenemos la clase cuarta, ¿no? Entonces, el próximo sábado sería nuestra clase 5. Ahorita es la clase 5. Sí, hoy es nuestra clase 5. Bueno, entonces yo les voy a conseguir por ahí la fecha de exámenes y yo se las envío. Muy bien. Lick, buen día. ¿Habrá juzgados con competencia especial en arbitraje? Sí. Ahorita lo van a ver ustedes aquí. O sea, no es que sean juzgados, sino que son los juzgados arbitrales y se manejan a través de la CRECIG, ¿verdad? De la Comisión de Resolución de Conflictos, el que les acabo ahorita. Por eso les dejé ese trabajo, porque cuando veamos el procedimiento vamos a establecer cuáles son los lugares a donde se tienen que ingresar las solicitudes, pero sí hay juzgados de carácter arbitral. ¿Había juzgados con competencia especial? Sí, o sea, los juzgados se le llama tribunales, pero es un juzgado. Los adecuados para juzgar materia arbitral son los tribunales arbitrales, que es como un juez, son como jueces, pues, pero solo que se hace en un juicio totalmente diferente, pero no hay específica, un juzgado en la vía judicial no lo hay. Estos tienen que ser conformados de acuerdo con las partes y de acuerdo a los elementos que hemos venido tratando, pero sí hay, pero no es juzgado, es un tribunal arbitral. Muy bien. Artículo 45 dice el plazo. Vamos a ver. Fíjense que la pregunta no fue la que yo dije. Yo dije, ¿cuál es el plazo que tiene un tribunal jurisdiccional para emitir un laudo? Miren, la respuesta que me tienen que dar no es un fundamento legal. Muy bien. Hayden dice, artículo 45, está bien el plazo, habla del plazo del tribunal del laudo arbitral, pero vean cuál es la pregunta. ¿Cuál es el plazo que tiene un tribunal jurisdiccional para emitir un laudo? Tiene que ser una respuesta. Muy bien. Ya dice aquí, artículo 45, ya, clase 5.
En la clase 5 estamos muy bien, entonces ya será la otra semana los exámenes, ¿verdad? Entonces, muy bien, yo ahorita perdí la cuenta, pero ahorita voy a ver cuántas presentaciones les he mandado, y ahí estaríamos de acuerdo. Muy bien, es la clase quinta, ¿sí? Entonces tendríamos clase 7, ya no vamos a tener clases, sería prácticamente arbitraje y legislación relacionada, composición, ¿sí? Entonces va a ser, mire, a mí me aparece aquí la clase quinta, jurisdicción y competencia, tribunales, conciliación y arbitraje, organización en forma permanente. Y ahí dice primer examen parcial. Quiere decir que prácticamente la otra semana van a estar ejecutándolos con exámenes. Así que se me ponen las pilitas por ahí, por favor, para que no tengan ningún inconveniente, ¿ok? De acuerdo, pues. Entonces ahí estamos. Yo les voy a mandar el calendario, por ahí creo que lo tengo, no se preocupe. Noli, que hoy es la clase 5, sí, tienen razón. Abner, estamos en la clase 5, sí, gracias, hoy es clase 5, muy bien. Si entendí bien la pregunta, no existe plazo, porque no existe el laudo orbital. Muy bien, ver, no sé por qué pone un osito ahí, pero ver, no sé qué, sé que es un oso, pero bien, esa es la respuesta correcta que me tenían que dar. Si entendí bien la pregunta, no existe plazo, porque no existe el laudo orbital para el tribunal jurisdiccional. Cuidado con esas preguntas, muy bien la respuesta, así deben de pensar, analizar, ustedes son analistas, son abogados, ustedes tienen que ser muy lógicos, tienen que ser, ustedes, un abogado es un psicólogo, es un médico, es un analista, es un orador, un abogado, yo lo digo, es todo. ¿Por qué razón? Porque tiene que tener mucha congruencia en lo que hace. Esa respuesta fue muy buena la que me dio. Así, son 20 artículos, ¿sí? Son 20 artículos de este reglamento. Según el IC, no, según yo no, según yo voy a manejarlo sobre 20 artículos, ¿verdad? Bueno, les voy a decir, son 25 artículos, pero yo voy a manejar las preguntas hasta el artículo 20, aquí está, ¿ya? Artículo 20. O sea, a mí me interesa que tengan los 20 artículos de esta ley, los demás ya no, pero son nada más hasta el artículo 25, hasta el artículo 25 aparecen ahí. Miren, entonces ya lo tenemos, son 20 artículos según el ICNO. Lo voy a repetir, que a veces tal vez no es que me explique. Yo dije, con que tenga los 20 artículos que a mí me van a servir para el examen, es suficiente, pero la ley del reglamento, el reglamento tiene prácticamente 5 páginas y tiene hasta el artículo 25, ¿está claro? Tiene más, lo estoy aclarando ahorita, tiene 25 artículos, posiblemente tenga más, ¿verdad? Porque yo imprimí los que iba a necesitar prácticamente para eso. Si ustedes la pueden comprar, cómprenla. Si no la quieren imprimir, no la impriman. Pero a mí me interesa que el reglamento esté hasta el artículo 20, porque hasta la pregunta 20 es donde vienen las preguntas. ¿Por qué? Porque es la conclusión de la conciliación. Entonces, como ahí concluye la conciliación, los demás pues son para mí irrelevantes, ¿verdad? Entonces, hasta el artículo 20 les voy a preguntar yo, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene competencia para dictar laudo arbitral? Pues un tribunal arbitral nada más, prácticamente. ¿Quién tiene competencia para dictar un laudo arbitral? Pues prácticamente los árbitros, solo los árbitros y un juicio de carácter arbitral. Muy bien. Bueno, tiene 57, perfecto, pero les vuelvo a repetir, ¿hasta dónde voy a trabajar yo? Hasta el artículo 20. Si tiene 57, ustedes léanlos, porque a ustedes les va a servir. Yo creo que a veces el error de uno es decirle, mire, que tenga los 20 artículos. O sea, no es que tenga 20 artículos, es que el trabajo lo dejé hasta el artículo 20. Entonces, ustedes si tiene 100, pues está bien, si tiene 200, pues está bien, pero yo quería que imprimieran los 20 primeros que a mí me van a servir. Entonces, prácticamente así es como lo vamos a manejar. O sea, si tiene 1000, pues 1000, pero si tiene 20, yo les digo, yo voy a usar 20 artículos. El artículo 20, si ustedes lo tienen ahí a la mano, hasta el artículo 20 está la conclusión de la conciliación. Y ahí sigue otro procedimiento, pues, hasta el artículo 20. Esa carita que me pusieron no es así. Solo estoy ahí tratando de corregir porque a veces ustedes mismos se confunden. Muy bien, solo son 5 de diferencia, pero lo que interesa son los 20. Perfecto, güey, eso es lo que nos interesa. Hasta una cara ahí maleada me puso ahí de rojo. Está bien, gracias por la comprensión, ahí está. Es el del reglamento de conciliación. Muy bien, así es. ¿Quién me podría pasar los artículos? Por favor, no lo tengo físico. Imprímalo, bájelo del internet, ahí está. Edgar Castellanos, ¿quién me podrá pasar los artículos? Por favor,
Lea, compañero, arriba está compartido. El modo se rueda entre ustedes, ya ahí no me meto. Pero mire, para terminar, estamos a la hora en punto. Yo solo necesito que manejen hasta el artículo 20, porque hasta el artículo 20 vienen las preguntas y todas son de fundamento legal. Establezca el fundamento legal de tal cosa, establezca el fundamento legal de tal cosa. Y en el trabajo yo les digo que son los artículos que voy a trabajar. Muy bien, pasen buena tarde, pues me alegro mucho haber compartido con ustedes hoy la competencia de la jurisdicción del Tribunal Arbitral y los veo el próximo sábado y creo que el próximo sábado segurito hay examen, según el calendario, no tengo la fecha, pero la fecha última de la clase es la clase de hoy, la clase 5. Entonces ustedes van ¿cómo se llama? A empezar a estudiar ya, por favor, por cualquier cosa. Para esta clase, para el primer examen, no estudien esta ley. Esta ley es para el segundo parcial, no se preocupen. Estamos ahí. Pasen buena tarde, pues, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Si no, nos vemos la próxima semana, dentro de 15, porque si hay exámenes del sábado, no hay clases. Solo daría sábado, domingo o solo lunes. No sé, dependiendo cómo nos pongan el calendario. ¿De acuerdo? Pasen buena tarde, pues. Dios me los bendiga. El lunes les mando la presentación hoy, porque ahí se recuerdan que tengo que dar mañana y todavía el lunes para poder enviar la presentación. Muy bien, pasen buena tarde, pues. Cualquier duda, pues pueden escribir a este chat y ahí les puedo contestar sin ningún problema.